Buenas tardes, bienvenidos un jueves más a estas actividades paralelas que hacemos con AUPES, en la que presentamos los libros que vamos editando en la editora regional de Extremadura. Hoy llega el turno de un libro muy especial para las colecciones de la editora regional de Extremadura, como es las ediciones facsimilares que se vinieron haciendo prácticamente desde que surgieron o desde que aparecieron los llamados libros de la Biblioteca Perdida de Barcarrota, aunque ahora nuestro protagonista nos va a aclarar que ese nombre tampoco es un poco un nombre así muy rimbombante, pero como tal, quizá no sea el más oportuno. Y después de muchos años de sacarse ediciones facsimilares, en el pasado septiembre, finales de septiembre del 2024, volvía de nuevo a hacerse una edición facsimilar, en este caso del Precaciones Biblicae. Para hablarnos de ese libro tan importante, ¿quién mejor que César Chaparro Gómez, a quien ya tenemos aquí, que lo están ustedes viendo, que ha sido la persona, el profesor que ha hecho el estudio, traducción y notas de este libro tan importante del que nos va a hablar César Chaparro, que de sobra conocido, seguro que por todos ustedes, por su trayectoria académica como rector de la Universidad de Extremadura y catedrático de Filología. César, encantado de tenerte con nosotros en estos encuentros con autores en este canal de OPEX. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes y, en fin, encantado de poder contribuir a la difusión de este libro, ¿no? Este libro, el que yo voy a enseñar ahora, les voy a enseñar, miren qué envoltorio tiene, porque el libro es muy pequeñito, ahora lo van a ver. Esta es la caja en la que aparece, esta es la edición, digamos, más importante que tiene esta colección. Y el libro, César, lo que hace es, lo voy a acercar un poquito más, el ¿Eh? estudio, la introducción y notas de este otro libro, que este es la joya, una de las joyas de la corona de la Biblioteca de Barcarrota, de Precaciones Biblicae, que lo están viendo ustedes, que yo le voy a quitar aquí ahora las cuerdecillas y van a ver ustedes qué maravilla de libro, del que César ha hecho ese estudio. No sé si se puede ver, pero bueno, lo mejor de todo, aparte de verlo, de palparlo y de tenerlo, es que César nos hable de este Precaciones Bíblicas. César, cuéntanos un poco la historia o la intrahistoria de cómo surge el poner en marcha el estudio, la traducción y las notas aclaratorias que has hecho de este nuevo libro, de los 11 10 más el manuscrito que aparecieron en su día en 1900, a finales de 1992 en Barcarrota, en una obra en la que estaban picando una pared y aparecen estos libros tras esa pared escondidos. Cuéntanos un poco. Bien, pues como bien comentas, la propuesta que yo hice a la editora regional hace ya bastantes años era para seguir contribuyendo a la publicación del elenco de libros que constituyen la biblioteca de Barcarrota. Creo que el último que se publicó en edición facsimilar con estudio, traducción y nota fue en el 2007, y claro, ya habían pasado pues muchos años, en el que por cuestiones yo creo que económicas preferentemente pues no se había podido hacer una obra que es costosa desde el punto de vista económico y que también requiere permisos de las bibliotecas, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues el año pasado ya salió a la luz este estudio y este libro, y que, como bien comentas, pues pertenece a la llamada Biblioteca de Barcarrota, que no es realmente una biblioteca, sino un conjunto de libros que, como bien dices, se encontró cuando un albañil estaba haciendo obras de reparación de una vivienda en Barcarrota. Se encontró pues este alijo de libros, que son 10 libros impresos y un manuscrito. ¿eh? Se le llama biblioteca quizás porque tiene ciertas características comunes, como es, por ejemplo, pues el arco de publicación de 1525 a 1554, y sobre todo porque, analizando cada uno de los ejemplares, se ve un cierto matiz o cariz heterodoxo, un contenido comprometedor que nos hace pensar que el poseedor de estos libros pues tuvo que esconderlos por miedo a la Inquisición y por miedo a que la tenencia de estos libros y de estos impresos y del manuscrito le pudiera causar algún problema.
Eso es básicamente el origen de la publicación de este libro. Este Precationes, su nombre traducido del latín sería un libro de oraciones, de ahí lo de esas Precationes bíblicas, de oraciones bíblicas. Surge, mejor dicho, se imprime en Lyon, por lo que tú nos cuentas, ¿no? En el estudio, en 1520. Háblanos Sí, un poco de exactamente. ese Se encuentro. publica en 1525. Ahí corregí una nota que tenía la biblioteca y que ya ha sido corregida, la Biblioteca de Extremadura, donde adjudicaba este libro al año 1535, comparándole con el libro de Erasmo La Lingua. En fin, se ve clarísimamente que eso ha sido, pues, en fin, un error, un error. Eh, y evidentemente el hecho de que fuese publicado en Lyon. Lyon era una ciudad donde se publicaban tanto textos católicos como textos ya protestantes, luteranistas, y el hecho de que fuese Sebastián Grifio el editor, pues ya levanta un poco las sospechas de otro de los datos factibles de por qué este libro se escondió, porque tanto Lyon como Meca de publicación de libros no católicos, como el nombre del editor, pues ya levantaban sospechas. Es de decir que Sebastián Grifio publicó unas precationes posteriormente en el 1500 y pico, 1550 y tantos, y esas sí ya estaban puestas ya en el índice de la Inquisición de libros prohibidos. A eso se une el hecho de que se trata de un libro que no tiene autor, y como bien sabemos, a partir del siglo XVI se exigía que todos los libros llevasen autor para que tuviesen el nihil ostas del obispo correspondiente, de la autoridad correspondiente. Y el hecho luego de que, como ya veremos en el transcurso de esta intervención, hay una, dentro de las versiones que se dan ahí de los textos bíblicos, pues hay una que es la de un monje Sant'Espagnini, ¿verdad?, que levantaba también ciertas sospechas de no ser muy ortodoxa. El libro recoge una serie de oraciones en tres, digamos, en cuatro, está dividido, no sé si se ve bien, en cuatro, vamos a ver si somos capaces de que se vea, está Sí, sí. dividido con en cuatro idiomas, digamos, podría ser, sería un libro, está en latín, en el latín de la Vulgata, en hebreo y en griego, ¿no? Sí, sí, el libro, como se ha podido ver, es un libro oracional, como se ve el propio tamaño del libro, ¿verdad? Es para llevarlo casi en el bolsillo, es un libro de bolsillo, de oraciones, y está estructurado pues en 4 columnas. En una página va la columna del texto latino de la Vulgata y el de los 70 en griego, y en el otro va el texto en hebreo de la Veritas hebraica que se llamaba, y la traducción latina que hace de ese texto hebraico Sant'Espagnini. Ya el hecho de que haya texto en latín, griego y sobre todo en hebreo, nos hace pensar que el poseedor sabía hebreo, ¿no? Y eso es lo que puede llevar también a que tengamos algún indicio de la identidad de ese poseedor, ¿no? Está ahora en discusión, bueno, quién fue el poseedor de esos libros, o el compañero de facultad fallecido Fernando Serrano hizo una hipótesis de que se trataba de un médico judío, ¿verdad?, Francisco de Peñaranda, pero hoy en día parece que las investigaciones, sobre todo de Pedro Martín Baño, pues llevan, ya lo dijo el doctor Juan Gil, catedrático de la Universidad de Sevilla, de que el poseedor fuese Fernando Brandao, ¿verdad?, un natural de Évora, el que fuese el poseedor de estos libros. En fin, creo que pronto tú me corregirás que va a salir un libro de Pedro Martín Baño sobre ese asunto y creo que lo dejará suficientemente claro.
Así es. Está trabajando Pedro en ese libro que publicaremos en la editora regional en un futuro, esperemos que pronto, cercano, y en el que, bueno, se esgrime esa teoría, ¿no? De Fernando Brandao, que al fin y al cabo luego después, si todos nuestros televidentes ven, saben o conocen cómo es el símbolo de la editora regional, es esa nómina que aparecía también junto con estos 10 libros más el manuscrito y en el que Exactamente, aparece en uno de los laterales pone Fernando Brandao. exactamente, exactamente. Bien, el contenido de las precaciones, que como bien dices, la traducción es plegaria bíblica, oraciones bíblicas, eh, se ajusta mucho a lo que en el siglo XVI era un libro de oraciones, tanto en el ámbito católico como en el ámbito protestante. Tiene una primera parte que son las oraciones típicas más comunes, como son el Padre Nuestro, ¿verdad? El Ave María, el Credo, y luego pues algunos cánticos del Nuevo Testamento, como el Magnificat de la Virgen o el Canto de Simeón. Un segundo bloque muy interesante, que es el de los 7 salmos penitenciales, que tiene, como yo digo ahí en el estudio, una vida propia ya desde muy antiguo, sobre todo para ser recitados en tiempos de penitencia, de cuaresma, de pasión. Les sigue a continuación una serie de textos entresacados de la Biblia de distintos profetas, sobre todo del profeta Isaías, Jeremías y algunos profetas menores. A continuación van 2 piezas de difícil encaje en lo que sería un libro de oraciones, como son, por ejemplo, como es, por ejemplo, los 10 mandamientos sacados del libro del Éxodo, los 10 mandamientos de Moisés, y el otro elemento es precisamente el INRI famoso, que se coloca arriba de la cruz de Cristo crucificado, ¿no? Y finalmente, pues termina el libro con diferentes textos de 2 libros, el Baruch o Lamentaciones y el Eclesiásticos, que lo que tienen de particularidad es que se tratan de libros deuterocanónicos, es decir, que no son libros que todas las confesiones religiosas, ¿verdad?, los admitan como inspirados por Dios. Entonces, los textos sacados de esos 2 libros solo están nada más que en latín y en griego, porque evidentemente los judíos no los consideran como palabra inspirada por Dios. Eso es básicamente tal. Luego, analizando, entrando ya en distintas apreciaciones que se pueden hacer en este contenido, bueno, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, el, el Ave María, que se reza en honor de la Virgen María, bueno, pues tiene como una cuestión curiosa el hecho de que la segunda parte del Ave María, que actualmente se reza, el Ora pro nobis peccatoribus, bueno, pues ahí no aparece, no aparece. Este es un signo de un cierto luteranismo, de un cierto protestantismo, porque los luteranos protestantes no admiten la intercesión ante Dios de nadie que no sea Jesucristo, ni ningún santo, ni por supuesto la Virgen. Tampoco dentro del contenido de las precaciones, pues hay una oración que suele haber en todos los oracionales católicos, que es por los muertos, por los muertos. La creencia de que existe el purgatorio y de que el alma puede ser rescatada hace pues que haya una parte del libro oracional precisamente por los muertos. Tampoco aparece eso en, el, en las precaciones nuestras. Ya sabemos que los protestantes no creían en el purgatorio. Entonces, hay distintos matices que son analizados, yo creo que profusamente dentro del estudio, y que nos llevan a concluir, bueno, pues que si al hecho de que se publique sin autor, se publique en la editorial de Grifio, etcétera, se añade estos pequeños detalles, bueno, pues ya levantasen alguna sospecha, y sospecha que nos llevaría a una de las razones de por qué el poseedor de estos libros los tenía escondido. Los tenía escondidos, hay que decírselo también a nuestros oyentes, porque
la Inquisición no hacía, como se suele decir, no hacía prisioneros, ¿no? La Inquisición, si te cogía con estos libros, lo pasabas mal. Y sobre todo, bueno, no solo por la Inquisición, sino porque previamente podría haber, por distintos motivos, envidias, rencores, etcétera, la delación de Sí. algún convecino, ¿verdad?, de que dijese fulanito de tal tiene tal libro. Entonces, ya sabemos que en esos tiempos pues la delación era bastante frecuente y es donde intervenía ya la Inquisición, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los datos que, analizando cada uno de los libros de la biblioteca de Barcarrota, por unos u otros motivos, encontramos siempre algún motivo de por qué este hombre, ¿verdad?, pues tuvo que guardar, esconder los libros, ¿eh? Hay un detalle, César, que a mí me llamó poderosamente la atención cuando lo leí, también cuando te lo he escuchado en otras intervenciones tuyas, y es que este libro estaba enfocado a un público joven. Puede dar la impresión, ¿no? Visto Sí, ahora, dice que era bueno, que la juventud, pero que era un libro para la juventud, era un sí, libro. sí. En el prólogo que hace el editor Sebastián Grifio, evidentemente lo dice, ¿no?, que va especialmente, aunque no solo, pero especialmente dedicado a la juventud, porque dice él que es cuando se está formando el criterio, ¿verdad?, tanto religioso por una parte como erudito o científico por otra, de las mentes de los jóvenes. Es curioso también que lo analizo en el estudio, hago una comparación de estas precationes con algunas de las muchas precationes, libros oracionales que en el siglo XVI se hicieron, ¿eh? Ahí uno analiza y realmente hay una profusión de estos libros. Yo creo que debido sobre todo a que, como bien sabe el siglo XVI, el humanismo renacentista, la corriente luterana, etcétera, hace mucho hincapié no tanto en la religiosidad popular, externa, cuanto en la religiosidad interna. La religiosidad interna, esa que se tiene el contacto directo con Dios, en el silencio o de una iglesia, ¿verdad?, que está vacía y que el cristiano se une directamente con Dios. Para eso, que se necesita un libro de oraciones. Entonces, como he dicho, pues surgen distintos libros oracionales. Hay precationes cabalísticas, por ejemplo, que son muy curiosas, teniendo como base la cábala judía. Hay también precationes oracionales, libros oracionales de los médicos, de distintas profesiones, etcétera. Como digo, es un siglo en el que estos libros se difunden con bastante facilidad. Y ahí también es donde hago la comparación con Erasmo de Rotterdam, que tiene otras precationes aliquot biblicae. Y precisamente también Erasmo, por la pregunta que me hacía, también se la dirige a un joven. A un joven le dirige también, le dedica este libro oracional, también con las mismas bases ideológicas que hace Grifio en estas precationes. Y es para que te formes, ¿verdad?, en la ciencia, en la erudición y en la pietas, en la piedad. Curioso, como digo, también el hecho ese de que vayan dirigidos no en exclusividad, pero sí especialmente a la propia juventud. César, es una persona como tú, un estudioso, a lo que te has dedicado toda tu vida, esa manera de investigar, de estudiar, supongo que esto también es un reto, ¿verdad? Cuando te enfrentas a este tipo de libros para hacer pues ese estudio, la traducción que hiciste, que ahora me gustaría también que nos hablaras de ella. Sí, Eh, Cuéntanos, ¿cómo fue enfrentarte sí, a... yo creo que Ya la tienes labor. también experiencia porque habías hecho la lengua, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente. Vamos, yo creo que la labor de un filólogo, nosotros somos filólogos, ¿verdad?, es descubrir el sentido de los textos. No solo traducirlos, sino también interpretarlos y sobre todo insertarlos en el tiempo. A mí no me interesa tanto, ¿verdad?, el hecho lingüístico, que puede ser interesante para otros, de si pues aquí hay una figura literaria, si aquí hay este verso se mide de esta manera o de otra. A mí me interesa la conexión de la letra, de ese contenido, con el momento. Es decir,
un poco el estudio de las civilizaciones, ¿verdad? El estudio de las mentalidades. Y por eso este libro es tan interesante, porque no es solo un libro de oraciones que puede decir, bueno, pues aquí está el Padre Nuestro, la Ave María, las oraciones normales, etcétera, sino de cómo surgen este tipo de libros en una época determinada, en un contexto determinado, con unas coordenadas temporales y espaciales determinadas, como es, por ejemplo, el surgimiento del luteranismo, el hincapié que se hace en la vida interior frente a la exterior, religiosa, etcétera, etcétera. Esto es lo que a mí, y yo creo que a todos los filólogos, nos interesa especialmente. La figura de Casiodoro de Reina también creo que es interesante, ¿no? Te dejo que bebas, tranquilo, bebe tranquilo. Que es una figura de igual a lo mejor no muy conocida, aunque en la editora hay un libro, en la Biblia del Oso, un rescate, un libro de la serie Rescate, ¿Sí? de Emilio Monjo, y me gustaría también, bueno, que lo pongamos en contexto, ¿no? Es también importante esa figura de ese monje de Montemolín. Sí, sí. La Casiodoro de Reina surge en el estudio que yo hago, porque, claro, cuando se me planteó el hecho de qué traducir al castellano de las cuatro versiones que existen en estas precaciones, tenía que elegir una, porque realmente las diferencias entre una y otra a la hora de traducirlo son mínimas, son mínimas. Y por otra parte, hay miles, miles y millones de traducciones de la Biblia. Yo no voy a añadir, ¿verdad?, ni un matiz más, ni una coma más a las muchas y buenas traducciones que hay de la Biblia. Entonces tomé la decisión de que en aquellos textos en donde, ¿verdad?, eh, Sante Spagnini, donde Casiodoro de Reina hizo la traducción al latín del texto hebreo directamente, pues poner la traducción de Casiodoro de Reina. Y en los otros textos, pues hacer yo una propia traducción, que por otra parte, ya digo, se diferencia muy poco de las traducciones clásicas que ya hay de la Biblia. Es interesante esto, sobre todo porque Casiodoro de Reina, en el prólogo a la traducción que él hace, traducción muy alabada en su tiempo, perseguida también, porque muchos luteranos la cogieron de texto base, el hecho de que Sante Spagnini lo tradujese no intermediariamente, ¿verdad?, desde el hebreo a otra versión de latín o de griego, sino directamente del hebreo, ¿eh? Eso hizo pues que su versión fuese una versión, como digo, muy cualificada y muy alabada. Y Casiodoro de Reina, al hacer la traducción al latín, toma como base precisamente el texto de Sante Spagnini. Y en el propio prólogo lo dice. De todas las que me he encontrado, la más apreciada es la de Sante Spagnini. Por eso Casiodoro de Reina, en la famosa Biblia del Oso que tuvo luego una repercusión grandísima en los círculos protestantes, en los actuales también, por ejemplo, los testigos de Jehová. Por ejemplo, la Biblia prácticamente que utilizan es la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Por eso digo que a la hora de hacer la traducción, yo tomé la decisión discutida, se puede también decir, de incorporar la traducción de Casiodoro de Reina teniendo como base el texto de Sante Spagnini, que por otra parte había unos 30, 40 años de diferencia entre el texto latino de Pagnini y la traducción al castellano de Casiodoro de Reina. Personaje, como bien tú dices, muy interesante, muy poco conocido, ¿verdad? De los que yo creo que la cultura extremeña, echando los ojos hacia atrás, pues se tiene que sentir muy orgullosa porque, como digo, fue un personaje, además de importante desde el punto de vista religioso, muy consecuente con sus principios, porque mantuvo, como bien sabes, estuvo en el monasterio este de San Isidoro, ahí cerca de Sevilla, y luego tuvo que huir fuera de España, precisamente perseguido por la propia Inquisición. Bueno, la historia de Casiodoro de Reina casi da para una película o para una serie, porque, Sí, sí, porque sí, claro, claro. es súper Sí, interesante, es lo sí, que se sí, como llama. la de otros muchos de aquella época, ¿no? Sí, 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 sí. Otros muchos de aquella época. Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha costado?
a la hora de poner en pie todo lo que es el andamiaje de estas precaciones. Las horas no se pueden cuantificar porque cuando uno está haciendo un estudio de este calibre, es algo que Sí, este es un se hace estudio que, por como horas, bien ¿sabes? sabes, pues se coge, se deja, ¿entiendes? Por eso. Para madurar, porque esto yo creo que no se puede hacer de un tirón, porque incluso no es aconsejable, porque la perspectiva se pierde. Entonces, cuando ya te pasa unos meses y vuelves otra vez a lo anterior, te cuesta retomar el hilo, pero sin embargo puedes tener otra perspectiva diferente, ¿no? Entonces, bueno, todo cuesta ahí, todo cuesta, porque había que leer bastante sobre la época, había que leer distintas precaciones para ver lo común de las mismas y lo diferencial, las de Erasmo de Rotterdam, las de se me ha pasado comentarte que, bueno, hago una comparación en el estudio entre unas precaciones católicas, como son las de Erasmo, y unas precaciones luteranas, protestantes, como son las de Otto Brunfels, Es que son verdad. muy parecidas. ¿eh? Y ahí se ven las diferencias que no solo son de contenido, sino también de inspiración y especialmente de la finalidad y el objetivo que tiene cada una de ellas. Es decir, es un trabajo este que, bueno, como ya nos pasó con el de la lengua, aparte de la traducción, aparte de las notas, aparte de todo eso, pues requiere también el hecho de leer mucha literatura de la época para poder contextualizar bien el texto. Es un libro pequeñito, ¿verdad? Pero que lleva detrás de sí bastantes horas de estudio y de trabajo. Pequeñito, pero que tiene mucha sustancia, pues, en este caso, ¿no? El César, quedan aún por hacerse en una edición facsimilar, quedarían tres todavía, tres libros más, y me gustaría un poco que nos hablaras de cada uno de ellos y cuál, desde tu punto de vista de filólogo y de estudioso de la Biblioteca de Barcarrota, sería el que, o qué recomendación nos harías, ¿no? Sí, 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 quedan, este era el octavo, como bien sabes, son 11, entonces quedan tres, ¿eh? Quedan tres. Uno es un texto de exorcismos, ese exorcismo, un libro pequeñito de unas veintitantas, 30 páginas, interesante, porque la literatura sobre el exorcismo, que en aquella época pues era un hecho muy traído y muy llevado, pues era interesante también, las distintas oraciones que se hacen precisamente para expulsar al demonio del ámbito tanto personal como colectivo. Ese es un libro que queda de exorcismos. Queda otro libro sobre la quiromancia, ¿eh? Y luego queda otro libro en francés sobre distintos autores franceses, eh, largo, extenso, del que hay que buscar la razón de por qué este podría ser uno de los libros emparedado, ¿no? Entonces, ahí la verdad que el contenido no es un contenido muy discutible, pero sí quizá la personalidad de alguno de estos autores, que también coqueteó con los ámbitos luteranos y protestantes, y que también tendría pues alguna sospecha por parte de la Inquisición de que pudiese tener algún libro prohibido. En cuanto a mí no me gustaría, que por eso también te lo he comentado a ti, que hombre, que no tardásemos tanto en, en sacar libros. En continuar, ¿verdad? Faltan tres realmente para completar toda la colección y que no se tardase tanto. Yo creo que el primer libro, quizás porque es pequeño, llevaría unos costes económicos menores, pues es el libro de exorcismos, el que habría que... Es un libro que está la mayor parte en latín y hay parte en italiano, pero sería un libro interesante y no, creo, no muy costoso dentro del coste que siempre supone una edición facsimilar. Luego quizás el libro de la quiromancia, ¿verdad?, que completaría el otro que ya se hizo de la quiromancia. Hay dos libros de quiromancia en esta biblioteca. Y por último el libro
el impreso que está en francés, que es un libro muy largo y que necesitaría de un estudio muy detallado, etcétera, y que llevaría un coste pues muchísimo mayor. Yo creo que esos 3 libros son los que faltan por hacer y, hombre, yo me gustaría que por lo menos quedase el compromiso de que, bueno, más tarde, más temprano, más bien temprano que tarde, pues se hiciese la edición similar con el estudio de estos 3 libros que quedan, con lo que ya se quedaría completa pues toda la colección de la biblioteca de Barcarrota, que es un espécimen realmente interesante. Ha habido, como bien sabes, una exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid de libros prohibidos, en fin, de alijos de... Y esta ha sido pues casi la joya de la corona allí, precisamente por el contenido de los libros, Lazarillo de Tormes, La lengua de Erasmo, etcétera, y también por lo que significó el hecho de que un vecino de un pueblecito de Badajoz, de Barcarrota, pues tuviese escondido unos libros por miedo a lo que sea, ¿no? Entonces, de ahí mi llamada siempre un poco ya, no tanto como filólogo, sino como extremeño, ¿verdad?, a que se siga con la publicación de estos libros. Pues César, recogemos el testigo de que nos haces y de verdad que es muy interesante, es importantísimo terminarlo, por lo que tú dices también, ¿no? De por lo menos de tenerla terminada completa y darla a conocer, porque esa es la mejor manera de que todos los extremeños sepan de en qué consta, porque la biblioteca, bueno, sí, hay una edición similar que está en la biblioteca de Extremadura, en Badajoz, que se puede ver, que se puede allí y los originales que están indudablemente guardados en una cámara para que no les pase no les vaya a pasar ningún tipo de desperfecto. Sí, Pero sí, bueno, la manera más democrática de llevar, de que todo el mundo lo conozca es haciendo el libro, indudablemente, y que esté al claro, claro, alcance de claro. todos los lectores. Y dándole sentido precisamente al libro, ¿no? Porque, bueno, no toda la gente tiene conocimientos de latín, de griego, etcétera, y entonces el hecho de traducirlos y el hecho de contextualizarlos sobre todo, pues yo creo que añade un plus Claro, a la biblioteca, ¿no? Que claro, por otra parte, perdona, siempre lo digo en las intervenciones que he tenido desde la publicación de las precationes, agradezco, en fin, profundamente al personal de la Biblioteca de Extremadura, pues las facilidades que me dio para hacerlo, ¿verdad? E incluso pues para corregir esos 2 pequeños detalles que yo investigué y que saqué que estaban mal puestos dentro de la ficha, ¿no? Siempre se nos pasa, ¿verdad?, algún error. Entonces yo les agradezco mucho el trato y la deferencia que han tenido conmigo. pues nosotros te agradecemos a ti, en nombre de todos los extremeños, César, el esfuerzo, la dedicación, el enorme trabajo que has hecho en poner en valor estas predicaciones bíblicas y en mostrárnoslas, en hacer ese estudio para que se conozcan mejor, para que se comprendan mejor, obviamente igual que la traducción y las notas. Y es un libro, la verdad, que es una de las joyas de la corona de nuestra literatura y de nuestra bibliografía, todo el tema bibliófico, perdón, Sí. bibliófilo de nuestra región. Gracias de verdad de corazón. Estamos muy contentos de que pudieras trabajar de nuevo después del esfuerzo también que hiciste junto con Mañas con la lengua De de Erasmo. Erasmus y nada, encantado y deseando de que podamos continuar con esta labor de darle divulgación a la llamada Biblioteca Perdida de Barcarrota, como bien nos has dicho tú, más que Sí, sí. biblioteca, bueno, una colección de libros. Pues muchas gracias también y gracias, en fin, a UPES por hacer la difusión del libro. Y a ver si realmente, bueno, pues comprometemos ya alguna publicación posterior, ¿no? Con quien sea. Muy bien. Muchísimas gracias, César. Gracias a A ustedes los vosotros. esperamos el jueves próximo, jueves día 22, con la última ya de estas presentaciones, en la que hablaremos en este caso de un libro, bueno, un libro para
para un público, un público infantil, pero no solamente infantil, sino infantil, juvenil, incluso diría para todos nosotros, por el mensaje tan importante que nos transmitirá Samuel López Lago con su Ulises y su libro Ítaca. Les esperamos el próximo día 22 a la misma hora de siempre y mientras tanto, pues nada, estamos muy felices y darles las gracias por acompañarnos un jueves más en las actividades paralelas de AUPES junto con la editora regional.